¿Cuándo será esto? Todo se ha dado, a los acontecimientos, la crisis moral. Por las descripciones de lo que está aquí, difícilmente podríamos decir que no es ahora. Todo está sumado ahí. Padecerá esta iglesia la noche oscura de la falta de un prelado y padre, poniendo en gran peligro sus almas. Y ahí la Virgen le dice a la Madre Mariana: ora, pidiendo a nuestro Padre Celestial, Él se compadezca de sus ministros y ponga término a tiempos tan nefastos, enviando a esta iglesia el prelado que deberá restaurar el espíritu de sus sacerdotes. Las profecías de la Santísima Virgen del Buen Suceso. Muy estimados amigos, Salve María. Bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. En esta ocasión hemos preparado un tema muy interesante: las profecías de la Santísima Virgen del Buen Suceso. Para esta ocasión hemos invitado al Padre Mauricio para que nos acompañe y nos comente todas esas maravillas. Bienvenido, Padre Mauricio. Muchas gracias, hermano Marcelo. Así es, este tema en concreto hemos tratado en otros podcasts y videos, pero no hemos expuesto todo. Hay muchas cosas muy interesantes y muy actuales, ¿no? Entonces, si le parece, hermano, vamos a rezar un Ave María para que la Santísima Virgen del Buen Suceso, por la intercesión de la Madre Mariana de Jesús Torres y las fundadoras del monasterio de la Inmaculada Concepción en Quito, pues puedan bendecir a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. Sor Mariana de Jesús Torres y santas fundadoras, Rueguen por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre llama la atención, Padre Mauricio, el hecho de escuchar una profecía. ¿Cuál es el sentido? ¿En qué momento que la providencia nos comunica o nos advierte? El Antiguo Testamento está lleno de estos testimonios. Apareció un ángel, Dios le habló en sueños, Dios se le manifestó, la zarza ardiente de Moisés. Por lo tanto, esa parte mística, ese relacionamiento de Dios con los hombres es espectacular. No podemos estar al margen de eso, considerar que los acontecimientos se dan por acaso. Y estamos en otra ocasión con este tema, las profecías de la Santísima Virgen del Buen Suceso. ¿Qué nos puede comentar, Padre Mauricio, como una reseña histórica que nuestros amigos conozcan? Claro, sí. Es bueno saber que estas profecías que vienen sobre todo en el Nuevo Testamento, la Iglesia no las hace propias, porque la Iglesia en su doctrina nos afirma de que todo está contenido en la revelación que está en la Sagrada Escritura. Entonces, fuera de eso, digamos, nadie puede añadir ni quitar nada. Ahora bien, a lo largo de los siglos han habido manifestaciones sobrenaturales, han habido apariciones y han habido mensajes. Y nosotros hemos visto, pues, que en estas manifestaciones han habido profecías que unas veces las hemos constatado, las hemos visto, se han cumplido. Otras no, porque todavía no se sabe bien el significado de a veces a un mensaje, que a veces no queda muy claro. Entonces, en este tipo de profecías somos libres de creer o no creer. No hay obligación de acreditar en esto. Ahora, Padre Mauricio, un detalle. ¿Puede haber una profecía de carácter privado y también las de carácter público? No, son revelaciones privadas, porque profecía a profecía, la Iglesia tendría que, digamos, dar un aval, ¿no? Colocar algo como oficial. Pero a pesar de que no ha habido, por ejemplo, hablemos de Fátima, no ha habido un aval oficial de la Iglesia en el mensaje, que son profecías, muchas de los aspectos del mensaje de Fátima son profecías, pero la presencia, si no recuerdo mal, de 5 papas que hayan visitado el santuario de Fátima, le da mucha credibilidad. Es decir, está bien, yo no puedo aceptar Fátima, tengo objeciones personales, no creo en este mensaje, no creo en esta palabra, no dejo de ser católico. De hecho, no se sentiría obligado, ni la Iglesia. No está obligado. Pero la presencia de 5 papas en un santuario con un mensaje que no ha sido contradecido por la propia Iglesia, pues le da un carácter de mucho peso, ¿no? Y entre estas manifestaciones, pues están las profecías de la Virgen del Buen Suceso, que se las está todavía analizando, pero
hay aspectos muy claros, o sea que no son cosas oscuras, sino que ya tienen inclusive una aproximación muy grande a la realidad de los hechos, como por ejemplo que la Virgen haya profetizado la muerte de un presidente para el siglo XIX. Hablemos aquí, las apariciones de la Virgen del Buen Suceso son fines del siglo XVI, inicios del siglo XVII, y ya la Virgen profetiza para 2 siglos después, un poco más, que va a haber un presidente mártir que morirá en la Plaza Grande, en la Plaza de Quito, en la Plaza Central, la plaza que se llama la Plaza Grande, donde está el Palacio de Gobierno, y que será un mártir verdaderamente católico, verdaderamente un hombre de fe. Y sabemos que esas señas corresponden al presidente Gabriel García Moreno. Llama mucho la atención, Padre Mauricio, que la Santísima Virgen, la Divina Providencia, y en ese siglo XVI, nos concede un sinnúmero de manifestaciones. Nuestra Señora en Guadalupe, la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Buen Suceso y otros lugares más. Claro. Si nosotros nos ponemos a analizar bien América en los primeros, años de la conquista española y portuguesa, hay montón de manifestaciones marianas, pero inmensas. ¿Y por qué? Y esto aquí vamos a remontarnos a palabras que recuerdo de las reuniones del doctor Plinio Correa de Oliveira. Él decía que Nuestra Señora quería ya mostrar de esta manera que este era su continente. Y ahí coincide un poco con el mensaje de Fátima, ¿no? Que ella habla del triunfo de su Inmaculado Corazón. Y claro, cuando la Santísima Virgen empieza a aparecerse muchas veces, sobre todo en estas tierras, pues muestra la predilección y que coincide con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Que a pesar de los pesares y con todo lo que el demonio está haciendo aquí en América, queriendo destruir la fe, queriendo destruir el orden católico, queriendo destruir los mandamientos, está siempre la Virgen en sus santuarios siendo venerada, y cuántas personas reciben gracias para mantenerse en la fe. Entonces, por eso, decía el doctor Plinio que América, para él, junto con África, eran los continentes del futuro de la fe. Y quién sabe si aquí la Virgen quiere fundar su reino. ¿Cómo inicia, Padre Mauricio, esta manifestación de la Santísima Virgen en estas tierras? Hay una obra escrita por el padre Manuel Sousa Pereira, que prácticamente es el documento más solicitado, más informativo sobre estas apariciones, que tuvo unas peripecias, ¿no?, para encontrar este documento. Ya hablamos en algún podcast que hicimos, que nuestro fundador, Monseñor John Cla, rescató estas profecías de ser quemadas. Iban a desaparecer. No tendríamos mucha idea de la devoción de la Virgen del Buen Suceso. Y gracias a Monseñor John Cla, que rescató este documento, pues sabemos que según la historia del padre Sousa Pereira, que está en este documento, en este libro, habla de que la niña Mariana de Jesús Torres, vasca, española, ella sentía comunicaciones con Dios, con el Santísimo Sacramento, con los santos desde muy niña. Esta niña pertenecía pues a una familia de nobleza española y tenía una tía, la madre María de Jesús Taboada, que iba a viajar a América para fundar el primer monasterio de las concepcionistas aquí en América, monasterio de clausura. Esta niña pues se encantó con ser religiosa, quería ser como su tía, y en temprana edad, imagínese, una niñita de 11, 12 años. Y que sus padres hayan consentido, le hayan dado el permiso para viajar con la tía. Exactamente. Fue una cosa realmente heroica también de los padres, ¿no? Porque ellos deberían haber tenido mucha fe para hacer eso, desprenderse de ella. Claro, iba con su tía, pero... Era una aventura, realmente. Una aventura. Y en efecto, cuando el barco zarpa desde España para América, para llegar acá a Quito, evidentemente pues no había un puerto directo, sino que tenían que encallar en el Caribe y ahí hacer toda una serie de peripecias hasta llegar acá al Pacífico, ¿no?, al otro lado. Y en este espacio en el Atlántico, cuando la niña estaba, imagínense, en esa navegación tan tremenda, tan difícil, una tormenta amenaza con hundir el barco.
Eran varias religiosas que iban con su tía y el barco estaba a punto de hundirse porque las olas estaban ya penetrando profundamente en el barco. Y ahí es que la niña tiene una visión de una gran serpiente, un dragón, que se levantaba así en el horizonte, casi que hasta el cielo, hasta el techo del cielo, digamos, se puede llamar así, y que con su cola era que removía las aguas para hundir el barco. Y que era el demonio, claro, decía, no permitiré que se funde ese monasterio. Porque él sabía las consecuencias que iba a tener. El efecto para futuro, ¿no? Claro. La glorificación de la Santísima Virgen y por medio de ella Dios. Era un golpe durísimo. Porque, ¿qué es lo que había aquí en América? Según un historiador argentino, doctor Gullo, decía que México no fue, digamos así, conquistado, sino que los verdaderos libertadores y conquistadores de México fueron los indígenas mismos. Que era esa cantidad de miles de hombres, mujeres, niños de varias tribus que eran sojuzgados por los aztecas, también tal vez los mayas, y que cuando vieron a los españoles aparecer, como que se alegraron tanto que ellos apoyaron a estos hombres para poder libertarse del yugo de los aztecas. Claro, los aztecas practicaban el canibalismo de una forma monstruosa, ¿no? Cientos de miles de personas fueron sacrificadas y comidas por ellos. Bueno, Hernán Cortés en una de las crónicas comenta eso, ¿no? Que en lo alto había un monumento en el que sacrificaban a los jóvenes y para ellos, estos brujos, les decían que era un privilegio, que el dios Sol los había escogido. Claro. Para entregar su vida. Sí. Y es curioso que cuando historiadores, profesores e intelectuales de hoy en día, o de años para atrás, de la Edad Moderna, cuando hablan del tema no se escandalizan por esos sacrificios, ¿no? Yo no sé los grupos de derechos humanos qué pensarían sobre esto, si han opinado sobre esto. Quisiéramos saber la opinión de ellos, ¿no? A ver qué les parece todo este periodo histórico. Pero el hecho es que fueron libertados, ¿no? Y que hubo después desmanes, abusos de los conquistadores, ni se diga. Pero prácticamente pienso que esta gente pasaba del infierno al purgatorio. Ya bajaba la pena. No. Entonces, en estas circunstancias es que el demonio aparece porque se le va su gente. El dominio de él sobre las almas. Claro, se acabó. Entonces, bueno, y ahí es que la madre Taboada, la tía de la madre Mariana, con la niña empezaron a rezar, y ahí vieron que la Santísima Virgen, la niña vio, la madre Mariana, que se aparecía Nuestra Señora con una lanza y destrozaba a la serpiente infernal. Le clavó en la cabeza esta lanza y ahí el demonio fue precipitado para el abismo. Y ahí Nuestra Señora ya se manifiesta la niña, como diciendo, yo quiero que sea fundado este monasterio y sobre todo en función de la devoción que iba a surgir ahí de la Virgen del Buen Suceso. Y sobre todo la tía de esta niña percibió que había algo místico porque se desmaya. Y después cuando ella reacciona, ¿qué es lo que viste? ¿Qué pasó? Es esta manifestación que a todos les dejó atónitos. Y después la niña contó. Y bueno, y así empieza esta historia impresionante. Llega este grupo de religiosas hasta Quito. Recibidas por las autoridades. Y realmente fue un acontecimiento para la época recibir religiosas españolas y que iban a fundar ese primer monasterio. Recibieron todo el apoyo del pueblo para iniciar esa construcción. ¿Te imaginas, hermano Marcelo, en esa época que, digamos, no había muchas novedades, digamos, ¿no? Bueno, seguramente habían todavía, pienso, conflictos de unos y otros, tal vez una que otra tribu, pues, que se levantaba y bueno, eso existe, pero bueno, llega un grupo de religiosas, van a armar un monasterio, van a fundarlo y claro, eso causa alguna conmoción. El hecho es que, bueno, yendo un poco ya a la parte más densa, aquí vamos a hablar de unas profecías que
la Madre Mariana recibe sobre lo que va a pasar tanto aquí en Ecuador, en América y en el mundo, ¿no? No podemos circunscribir estas apariciones como algo localizado aquí solo en Ecuador, porque en aquel entonces la corona española junto con la corona portuguesa estaban unidas. Entonces prácticamente en este periodo exactamente, cuando la Virgen le habla a la Madre Mariana, era todo debajo de un mismo dominio. Entonces cuando se refiere a estas tierras, estos lugares, se refiere a toda América, ¿no? Entonces aquí hay unas revelaciones que le hace Nuestra Señora, la Madre Mariana, cuando ella está, esto es el día 2 de febrero de 1634, día de la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María Santísima, que se conoce también como el Día de la Virgen de la Candelaria, ¿no? La Madre Mariana está implorando gracias, bendiciones, está haciendo penitencia. La Madre Mariana hacía muchísima penitencia, pero muchísima penitencia para reparar los pecados de los hombres. Y en ese momento ahí se aparece la Virgen. Y en el momento previo a la aparición de la Virgen se apaga una lamparita que estaba iluminando el Santísimo Sacramento, que es la típica lamparita que nosotros cuando vamos a una iglesia vemos que está encendida y que indica que el Santísimo Sacramento está presente, ¿no? Se apaga esa lamparita y ahí la Virgen se aparece y le dice a la Madre Mariana, bueno, ¿viste esta lamparita que se apagó? Significa lo siguiente. Primero, que al finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, varias herejías se propagarán por estas tierras, entonces ya constituida en República Libre, y reinando en ellas se apagará la luz preciosa de la fe. Y aquí, en este trecho, vemos cómo compagina enteramente con lo que la Virgen dijo en Fátima. Y esto está escrito en los libros, la redacción que hizo la hermana Lucía, en la que ella afirma así, textualmente, el dogma de la fe se conservará en Portugal, etc. Esto está en la segunda parte de las profecías de la Virgen, de Fátima. Ahí los analistas dicen, bueno, el dogma de la fe se conservará en Portugal y el resto. ¿Qué será del resto del mundo? Entonces, es una crisis de la fe. El dogma de la fe se conservará en Portugal. Y acá dice la Virgen del Buen Suceso, 2 siglos antes, 3 siglos antes, se apagará la luz preciosa de la fe. Coincide. ¿Por qué? Por la total corrupción de costumbres. Es ese periodo en que habrá grandes calamidades físicas, morales, públicas y privadas. ¿Corrupción de costumbres a qué se refiere? Las costumbres son hábitos que se instalan en pueblos, en ciudades, en países. Por ejemplo, en Inglaterra es muy, muy común el té a las 5 de la tarde, es una costumbre, ¿no? En ciertos países, pues, es costumbre, por ejemplo, como en Colombia tiene una bonita costumbre, el 8 de diciembre. En las vísperas hacen el alumbrado. El alumbrado, que le llaman, ¿no? Es prender unas velitas a la Virgen de la Inmaculada. Exactamente, pasar en vigilia, conversar, rezar. Claro, esas son bonitas costumbres. Ahora también hay malas costumbres, ¿no? Entonces la corrupción de las costumbres. En ese periodo habrá grandes calamidades físicas, morales, públicas y privadas. El pequeño número de almas que conservará oculto el tesoro de la fe y de las virtudes sufrirá un cruel, indecible y prolongado martirio. Muchas de ellas descenderán a la tumba por la violencia del sufrimiento y serán contadas como mártires que se sacrificaron por la Iglesia y la patria. Para la liberación de la esclavitud de estas herejías, son herejías, fíjense. ¿Qué quiere decir? Que estas cosas van a nacer dentro de la Iglesia. ¿Qué es un hereje? Hereje es aquel que niega pertinazmente, obstinadamente, una enseñanza de la Iglesia, que es un dogma de fe. Cuando hay alguien que niega con contumacia, con maldad, con malicia, un dogma de la fe es hereje. Entonces, son herejías, o sea, se nacen en la Iglesia. Necesitarán gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios, aquellos a quienes destinará para la restauración
el amor misericordioso de mi Hijo Santísimo. Entonces hay que tener valor, mucha confianza en Dios, fuerza de voluntad, constancia, para poner a prueba esta fe y confianza de los justos. Es decir, estos justos que lucharán, batallarán, se obstinarán en el bien, digamos, confiarán, serán puestos a prueba. ¿Cómo será esa prueba? Habrá ocasiones en que todo parecerá perdido y paralizado. Entonces, a los ojos de estos hombres que van a tener fe, que tienen esa fe, ya no habrá salida. Todo parecerá perdido y paralizado. Pero será entonces el feliz principio de la restauración completa. Ahí la Virgen habla de una restauración completa y que ahí coincide con las profecías de Fátima, que habla del triunfo de su inmaculado corazón. Coincide. Aquí en el segundo significado, habla de la catástrofe espiritual de ese convento que fue fundado por la Madre Mariana. El segundo significado, dice la Virgen, es que esta mi comunidad, estando con reducido número de personas, será sumergida en un mar de insondables e indecibles amarguras y parecerá ahogarse en estas diversas aguas de tribulaciones. Claro, el demonio va a querer infestar, dividir este monasterio, ¿no? Y no digamos solo ese monasterio, en general, el demonio quiere hacer eso con todos. Con la vida consagrada. Claro, con los sacerdotes y quién sabe otros monasterios también de las concepcionistas. Entonces dice, ¿cuántas vocaciones auténticas perecerán por falta de discreción, tino y prudencia de parte de las maestras de novicias en formarlas? Bueno, aquí hablan de las novicias que deberían tener siempre una maestra, o sea, la que les guíe en la vida religiosa, santas. Entonces, la Virgen aquí se queja de la falta de santidad en las que forman a las futuras religiosas. Y por eso, pues, este monasterio va a sufrir bastante, ¿no? Aquí habla también la Virgen de que habrán personas dentro del monasterio que aparentarán ser buenas, pero que con esa falsa caridad, en el fondo es hipocresía, fariseísmo, van a destruir más o van a lograr, digamos, contribuir a la acción diabólica que quiere destruir el monasterio. El tercer motivo por el cual se apagó la lamparita es porque en estos tiempos estará la atmósfera saturada del espíritu de impureza. Aquí la Virgen señala siglos XIX, siglo XX. Nosotros estamos en siglo XXI, o sea, el espíritu continúa. Habrá una atmósfera saturada de impureza. Y es lo que actualmente vemos, Padre Mauricio. Propagandas, inmoralidad en todos los campos. O sea, realmente la inocencia de los niños se pierde de la juventud. Y si se quiebra ese tesoro precioso de la inocencia, ¿qué vocaciones van a surgir? Para la vida consagrada, para la vida sacerdotal y mismo para conformar una buena familia. Sí, y es justamente lo que usted dice, hermano Marcelo, que la Virgen va a comentar aquí. Entonces dice, el espíritu de impureza correrá por plazas, calles y sitios públicos con una libertad asombrosa. Siglo XVII. Ahí no tenían idea de lo que es el Internet, de lo que iba a ser la televisión, de lo que iba a ser las comunicaciones, ¿no?, inalámbricas, ¿no? De manera que casi no habrá en el mundo almas vírgenes. La delicada flor de la virginidad, a manera de una flor tímida y amenazada a completa destrucción, lucirá lejos, refugiándose en los claustros. Aquí pasamos a otra idea. El envidioso y pestífero demonio intentará en su maliciosa soberbia introducirse en estos huertos cerrados de los claustros religiosos. Y ahí habla de lo que estábamos comentando. Como el demonio quiere por dentro destruir. Y porque se da cuenta el daño que un monasterio, un convento de vida consagrada le causa. Porque mucha gente a veces no entiende por qué mujeres que renuncian al mundo para consagrarse a Dios, no sería mejor que estén ellas cuidando o en la asistencia social, ¿no? La iglesia no se beneficiaría más. Sí, pues. Son pararrayos de la justicia divina y sobre todo que son faroles, puntos de referencia para que la gente en la sociedad se dé cuenta en qué situación se encuentra. Cuando ve un alma cándida, inocente, pura, la persona dice, ¿cómo yo debería ser así? Así es. Una madre familia, un profesional, lo que sea. Entonces, son necesarios para beneficio de la sociedad. Son indispensables, exactamente. Y aquí viene lo que usted comentaba, hermano Marcelo. El otro significado, dice la Virgen, del apagarse esa lamparita,
El cuarto motivo de apagarse la lamparita es que habiéndose apoderado la secta de todas las clases sociales, aquí habla de una secta, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos, que perdiendo la niñez, se gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los niños. Los están corrompiendo. Tendrá sutileza para introducirse en los hogares domésticos. Nuevamente, siglo XVII. No tenía idea la Madre Mariana ni nadie de que iba a venir el satélite, que iba a venir todo esto que comentamos, ¿no? Redes sociales, internet, etc. Entonces, ya sabemos cómo se corrompen los niños. Ahora hay, lamentablemente, niños que están con la mente tan entorpecida con lo que ven, muchas cosas impuras o juegos electrónicos, que ahora hay psiquiatras para tratar de sacar el vicio del internet en los chicos. Recuerdo un hermano nuestro que estuvo haciendo misiones hace un tiempo atrás. Decía que ellos entraron con la Virgen en estas misiones que hacemos puerta a puerta, misiones marianas les llamamos. Son 10 minutos que entramos en una familia para seguir conquistando más almas en un barrio, en una ciudad. Y que estos hermanos, pues, al ser convidados por una señora que estaba en su casa, fueron con la Santísima Virgen y la señora estaba sola con su hijo varón. Y colocaron la imagen de la Virgen encima de una mesa, empezaron a rezar, pero el niño no se desprendía del computador que tenía ahí. Estaba jugando en una computadora. Y la mamá le decía al niño que venga. A participar, a hacer una oración. El niño no quería, y no quería, así que la mamá le apagó el computador y lo trajo para que rece un momentito. 2 minutos, 3 minutos. Y este niño empezó a colocarse tan histérico, pues la palabra no es tan histérico, que los hermanos nuestros misioneros estaban un poquito incómodos porque el niño lloraba, gritaba, pataleaba, hasta que el niño, ¿qué hizo? Se tiró al suelo y empezó a girar como un trompo, ¿no? Para que le prenda el computador. La mamá no le hacía caso. Y ahí el niño, ¿qué hizo? Empezó a quitarse la vestimenta delante de todos para lograr. Ahí la mamá le paró. Le prendió el computador y ahí quedó tranquilito. El chantaje. Para ver hasta dónde llega el vicio, la adicción. Ahora, si bien es cierto, la mamá en ese momento procedió bien, pero ella también participa de alguna manera de esa adicción por dejarle tanto tiempo metida en eso. Entonces los niños perderán su inocencia. La Virgen dice, en estos aciagos tiempos apenas se encontrará inocencia infantil. De esta manera se irán perdiendo las vocaciones al sacerdocio. Será una verdadera calamidad. Las comunidades religiosas quedarán para sostener a la Iglesia y trabajar con valeroso y desinteresado empeño en la salvación de las almas. Casi no habrá cómo sostener, porque las comunidades religiosas sufrirán por vocaciones, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿qué es lo que dice la Virgen? De todas formas, en medio de eso resplandecerán algunas comunidades religiosas que serán observantes. Habrá santos ministros del altar, almas ocultas y bellas en quienes mi Hijo Santísimo y yo nos recreamos con las exquisitas flores y frutos de santidad heroica, ¿no? Entonces, en medio de eso, Dios no nos va a abandonar. Va a suscitar almas. Sacerdotes santos, dice acá, religiosos santos, que van a ser una luz en medio de esas tinieblas, ¿no? Claro, no puede dejar de ser, porque si no, ya llegaría el fin del mundo. Evidente. Y bueno, aquí el otro significado por el cual se apagó la lamparita, dice así la Virgen. En el clero secular en esta época dejará mucho que desear, porque los sacerdotes se descuidarán de su sagrado deber, perdiendo la brújula divina. Los sacerdotes perderán la brújula divina. Se desviarán del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal y se apegarán al dinero. Eso es tremendo, en cuya obtención tendrán demasiado empeño.
Y aquí vamos a señalar, esto no es nada nuevo. A lo largo de los siglos han habido casos, ¿no?, de sacerdotes religiosos, mismo obispos, que se han apegado más al dinero que a las almas. Y de eso ya San Agustín lo trataba, ¿no? Siglos atrás. Claro. Y en la carta que él advierte sobre el Los malos llamado, pastores, claro. los malos pastores. Así es. Entonces es un problema que está con el hombre y que es un combate diario, sobre todo cuando la persona toma serio su vocación de dedicarse a los fieles, de sacrificarse y a veces no poner sus intereses particulares. Así es. Por ejemplo, hay personas que notan cómo el sacerdote tiene mucho interés en celebrar misas, no tanto para que haya gracias, obtener gracias para las almas que están pidiendo por tal o cual intención, sino que es por un asunto comercial. Y aquí vamos a poner un punto de equilibrio. El sacerdote necesita, claro que necesita. San Pablo dice que el sacerdote vive del altar. Claro, y es obligación de los fieles ayudar al sacerdote, al religioso, para sustentar su vocación. Entonces, no cabe la menor duda. Pero sí nos damos, cada uno sí se da cuenta. Sí percibe cuando una persona es interesada y está más apegada al dinero que a las almas. Y eso nosotros como sacerdotes debemos tener mucho cuidado. Y era un consejo tan bonito que daba el doctor Plinio con relación al desapego. Y él decía, ustedes procuren las almas, que la providencia les dará almas y les dará medios. Si ustedes solo procuran los medios, no tendrán ni almas ni medios. Exactamente. Y para que vean que esto no es una imaginación, no es nada etéreo, un tiempo atrás, en el Mediterráneo, cerca de Italia, un crucero de tours, ¿no? O sea, es un crucero para ir de vacaciones, etcétera, etcétera. Gigante y además caro. Para los que iban ahí, pues era un buen dinero para gastar, digamos. Encalló. Encalló, exactamente. Usted se acuerda del caso. Sí, claro, fue muy noticiado, ¿no? Sí. Hasta el capitán del barco quiso huir y no sé qué. Bueno, el hecho es que encalló y cuando fueron a ver la lista de los pasajeros, había un sacerdote. Ustedes ya pueden imaginar el dineral que gastó en el crucero. Y cuando fueron a preguntarle al obispo que qué pasó, no, él había puesto que se había ido a un retiro. Entonces, Dejó abandonar la parroquia o pidió reemplazo, pero se fue a ese retiro. Estaba en un retiro. A esa convivencia. Sí, exactamente. Estaba en una... Y bueno, padecerá esta iglesia la noche oscura de la falta de un prelado y padre que vele con amor paterno, con suavidad, fortaleza, tino y prudencia. Muchos de ellos perderán su espíritu, poniendo en gran peligro sus almas. Entonces aquí la Virgen dice que hay necesidad de un prelado que revierta esto. Y ahí la Virgen le dice a la Madre Mariana, ora, pide con insistencia, clama sin cansarte y llora con lágrimas amargas en lo secreto de tu corazón, pidiendo a nuestro Padre Celestial que por amor al corazón eucarístico de mi Hijo Santísimo, por la preciosísima sangre vertida con tanta generosidad y por las profundas amarguras y dolores de su acerba pasión y muerte, Él se compadezca de sus ministros y ponga término, cuanto antes, a tiempos tan nefastos, enviando a esta iglesia el prelado que deberá restaurar el espíritu de sus sacerdotes. A este Hijo mío muy querido, le amamos mi Hijo Santísimo y yo con amor de predilección, pues lo dotaremos de una capacidad rara de humildad de corazón, de docilidad a las divinas inspiraciones, de fortaleza para defender los derechos de la Iglesia y de un corazón tierno y compasivo, para que cual otro Cristo atienda al grande y al pequeño, sin despreciar a los más desafortunados, y que les dé luz y consuelo en sus dudas y amarguras. Entonces, aquí viene la solución. Va a venir un prelado. ¿Qué será ese prelado? Porque la palabra prelado es un poco amplia, ¿no? Prelado en general es el término que se le coloca a un obispo. Pero hay también prelados que no son obispos. El abad de un monasterio, claro, que tiene esa condición. Prelados de honor, etcétera, no necesariamente. Ahora, prelado, ¿será que se refiere a un papa?
Puede ser. Tal vez el término no se usa comúnmente, pero posiblemente se pueda aplicar. Entonces, aquí la Virgen dice, para tener pronto este prelado y padre, o sea, para acercar estos días de que aparezca este prelado y padre, harán contrapeso a la tibieza de todas las almas consagradas a Dios en el estado sacerdotal y religioso. Daría la impresión que es un auge de tibieza, de indolencia, de decadencia en la vida religiosa, que esa será como que la señal de que va a aparecer ese prelado. Siendo esta misma la causa de apoderarse de estas tierras del maldito Satanás, quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera sin fe. Esto es una afirmación medio curiosa, ¿no? Tanta gente extranjera sin fe. ¿A qué se refiere? ¿Será que hay muchos extranjeros que van a invadir estas tierras que no tienen fe? Que cual nube negra oscurecerá el límpido cielo de la república consagrada al corazón santísimo de mi Hijo Divino. Y esa es una profecía, o sea, Es una profecía algo que sucedió en 1874 y casualmente con el presidente García Moreno. Así es. Y bueno, aquí la Virgen dice, con esta gente extranjera sin fe, con esa gente entrarán todos los vicios, que atraerán a su vez toda suerte de castigos, como la peste, el hambre, disputas internas y con otras naciones, y la apostasía, causa de perdición de un considerable número de almas, todas muy queridas por Jesucristo y por mí. Aquí vamos a hablar también de lo siguiente. No es que dentro de nuestros países o ciudades, pueblos, lamentablemente no haya gente mala. La hay y de sobra. Eso lo comprobamos empíricamente, o sea, vivimos, hasta convivimos cerca de esa gente. Pero va a haber un factor un poco extraño, por lo que dice acá, que va como que a aumentar esa maldad, ¿no? Dice, para disipar esta nube negra que impide a la iglesia gozar el claro día de la libertad, habrá una guerra formidable y espantosa, en la que correrá sangre de nacionales y extranjeros, de sacerdotes seculares y regulares, y también de religiosas. Esta noche será muy horrorosa, porque humanamente el mal parecerá triunfar. Habla de una noche. ¿Será que es un día físico? ¿O es un periodo? ¿O es un período? Será horroroso. Y morirán, dice, hasta sacerdotes religiosos. Como que antes de que venga esa salvación, este prelado, etc., como que todo esto va aparentemente pues a quedar sin salida, con guerras, con sangre, etcétera, etcétera. Bueno, después del último significado de que se apagó la lamparita, y aquí vamos a hacer un resumen, dice, es que las personas pudientes, las personas ricas, en vez de ayudar a la fe, van con sus riquezas a ayudar a otras cosas y que de alguna manera también van a ayudar a contribuir a destruir la fe. Entonces la gente que no usa bien sus bienes, su fortuna cuando son abastados, y que eso será uno de los motivos también para que vengan todas estas calamidades, ¿no? Así que esto es más o menos, hermano Marcelo, este mensaje que me pareció interesante porque en otras ocasiones las personas nos han preguntado. ¿Y cuándo será esto? Bueno, las profecías hablan del siglo XIX, el siglo XX. Todo indica que es en nuestros días. Y por las descripciones de lo que está aquí, difícilmente podríamos decir que no es ahora. Todo se ha dado, o sea, los acontecimientos, la crisis moral, la crisis en la fe, todo está sumado ahí. Todo está sumado. Entonces, bueno, debemos pedir a la Santísima Virgen que ayude a estas naciones, que no perdamos la fe. Uno de los factores que nos hace perder más la fe, aquí en América por lo menos, no sé en otros países, en otros continentes, pero es la superstición. Y cuando no practicamos bien la fe, nos embarcamos en cualquier tipo de estas cosas ocultistas que hemos comentado ampliamente, ¿no? Lo que nos alienta, Padre Mauricio, es el anuncio de ese triunfo. La Santísima Virgen habla y en Fátima lo confirma. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, y la Santísima Virgen, la Madre de Dios en esa época, lo dice, que ella va a destronar al soberbio Satanás, lo pondrá bajo sus plantas. Así es. Y debemos crecer en esa fe, a la espera de la realización de esas profecías, porque ella quiso dejar una imagen tan hermosa como testimonio
y que eso en un programa anterior se comentó, como la Santísima Virgen le pide a la Madre Mariana que mande a esculpir una imagen así como la vio. Y esa imagen tan preciosa está ahí en el monasterio Claro. de la Inmaculada Concepción, en el centro histórico. Cuyo rostro fue hecho por los ángeles. Hasta gente profesional en arte, cuando ven esta imagen, saben que es del siglo XVII, pero ven que el rostro no corresponde al estilo del XVII. Es algo mucho más avanzado. Fue iniciada por un escultor muy, muy piadoso, Francisco del Castillo, pero culminada por los ángeles. Exactamente, el rostro de ella fue terminado por los ángeles. Pero, como dice el hermano Marcelo, nunca debemos perder la esperanza, perder la confianza, porque si bien es cierto esto se nos presenta calamitoso, pero la Virgen aplasta la cabeza de la serpiente. Aunque todo parezca perdido y paralizado. Así es. El Santo Rosario diario es fundamental, es indispensable. Invocar a la Santísima Virgen a cada momento, a cada instante. Pronunciar el nombre de María ya destruye la acción del demonio. Esto lo dice San Alfonso María de Ligorio. Así que vamos entonces, hermano Marcelo, si le parece, a rezar un Ave María, pidiendo por estas intenciones y que venga cuanto antes el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y les invitamos a nuestros amigos para que dejen su like, compartan estos videos, se suscriban a nuestro canal y compartan a otros pues estos programas. Y sobre todo que recuerden que nos pueden ver estos programas en Spotify para que puedan compartir con sus amigos. Hacemos la oración, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. Sor Mariana de Jesús Torres y santas fundadoras, Rueguen por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muy agradecido, Padre Mauricio, por su compañía y hasta un próximo programa. ¡Salve María! Salve María.